Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 106 y seguimos contando. Y como siempre, pues es un placer tener con nosotros al maestro Guillermo Marín y también que estén ustedes en frecuencia. Y saludo con mucho respeto al maestro Guillermo Marín, le doy la bienvenida. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Contento como siempre de poder llegar a tu audiencia a través del programa. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted por su compromiso, por su disciplina desinteresada, como siempre, con esa vocación que tiene usted para darle ese servicio a la comunidad. Y al mismo tiempo, pues aprovecho, porque yo también saco provecho, maestro, de estas pláticas que tengo con usted a través de este programa. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, los seres humanos nos vamos haciendo a partir de experiencias que vamos teniendo, buenas, malas y a veces nulas. Pero si yo he pensado de dónde saqué esa fuerza de voluntad, y yo me respondo que fueron 8 años de jugar fútbol americano en la universidad, ¿no? Y que me enseñaron a dar más de lo que creo que puedo dar, ¿no? Y que debe ser un intento inflexible que no solamente es con el cuerpo, sino se basa fundamentalmente en la mente. Y después se junta con la experiencia de trabajar con las comunidades en anahuacas de Oaxaca, que me enseñaron otra forma de ver el mundo y la vida en la práctica, de la práctica diaria de vida, de la comunalidad y también finalmente el estudio que he hecho a lo largo de muchos años, tanto de la obra de Castaneda como de la historia ancestral de la náhuatl desde un punto de vista descolonizado. Y entonces ahí se cierra con el servicio. Somos personas, somos seres humanos que tenemos como fin el bien común y este se da a través del servicio, del tequio, pues. Claro, claro, maestro. Quiere decir que es un camino que va uno trazándose conforme a las experiencias que va uno recibiendo en la vida y te vas dando cuenta hacia dónde tienes que ir. Básicamente, así es más o menos, ¿no, maestro? Así es. Bueno, pues aprovechando precisamente del camino, me acordé de una canción de Serrat que se llama El Caminante, me parece. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, maestro. En alguna ocasión usted escribió un artículo, un ensayo, mejor dicho, sobre el camino de la plenitud armónica a través de la sabiduría tolteca, el arte de vivir en equilibrio. Maestro, ¿de qué se trata este camino de la plenitud armónica? Mira, todas las civilizaciones madre, Egipto, Mesopotamia, China, India, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac, todas tenían y tienen, perdón, una estructura filosófica, y cuando hablamos de filosofía es amor a la vida. Entonces, todas tienen una filosofía que interpreta y le da razón de ser a la existencia humana. Yo lo llamo de otra manera ahora con esta situación tan terrible que vivimos, de que se han destruido en gran parte los valores permanentes, esenciales de lo humano. Yo le llamo la, la conciencia de la existencia, es decir, a partir de la autodeterminación existencial. Muy pocas personas hoy en día pueden pensar en un proyecto propio de vida, porque todo se ha resumido por la modernidad y por los adoradores del becerro de oro
la vida de las personas, de los pueblos, está enfocada a buscar dinero para consumir. Entonces, no hay un proyecto personal que te salga del corazón, sino te sale de los ojos y de la cabeza, de lo que te dicen los medios masivos y la gente que te rodea, que tienes que tener tal coche, tienes que vivir en tal lugar, tienes que tener tal ropa, y solo y de esa manera puedes ser feliz. Entonces, si vemos lo que llamamos mundo libre, es decir, los pueblos europeos y los pueblos que han sido desde 1492 invadidos por estos salvajes vikingos, normandos, teutones, gallegos, etcétera, que se vinieron como cucarachas a partir de 1492 a robar, a destruir, a imponer y esclavizar. Entonces ellos venían con el permiso de la corona, el permiso legal, material de lo que estaban haciendo, y con el permiso del Vaticano, que hacía que sus fechorías fueran exonerados de ellas, ¿no? Entonces, legalmente y espiritualmente ellos venían a hacer esto que te digo sin ninguna preocupación. Ellos decían que éramos animales y pues sobre los animales no hay propiedad privada, por lo tanto todo lo que se encontraran los descubridores era para ellos, y pues ahí se desencadena todo esto. Y si te das cuenta, esta estructura de ir a un lugar del cual es ajena la persona o el pueblo o el reino, llegar a un lugar y por el simple hecho de llegar ahí, esa tierra ya es tuya, esa gente que vive ahí ya son tus esclavos, y todos los recursos que estén ahí, tanto que tengan las personas como que estén ahí todavía sin descubrir, son legal y moralmente tuyos. Y si te das cuenta, lo que hizo Colón y que sigue haciendo los gobiernos del mundo libre, entre comillas, comenzando con Estados Unidos, que es como el símbolo de todo esto, porque como hemos dicho, Estados Unidos es el país más antiguo del mundo. Hasta antes de 1776 no existían países, no existían los estados-nación. Y en 1776, bajo un proyecto estratégico secreto, los dueños de los bancos más ricos de Europa decidieron acabar con el poder de las monarquías, pero eso no se podía hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué querían acabar con las monarquías? Bueno, porque decían ellos que los monarcas se la pasaban haciendo guerras unos contra otros y que les pedían a los banqueros préstamos que generalmente no le pagaban. Entonces ellos decían, los banqueros, nosotros tenemos el dinero y ellos tienen el poder. Entonces necesitamos un nuevo mundo donde haya libertad de fregar al prójimo, digo yo, libertad, igualdad entre nosotros, los que tenemos dinero, y ¿cuál es el otro? Libertad, igualdad y fraternidad entre nosotros. Entonces este nuevo mundo fue planificado, fíjate que desde 1700 se comenzó a crear, a diseñar una estructura diferente a la que se tenía antiguamente, con la nobleza, con la iglesia y con el ejército, que era como la estructura de la Edad Media. Entonces los banqueros, hartos de los reyesuelos y reyesotes, decidieron crear un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, donde lo más importante fuera la propiedad privada, el dinero, la capacidad de generar riqueza y
tenían plena libertad para hacerlo. Y para ello estaba el mundo. Entonces, basados en la, en la Biblia, que dicen que Dios le dio al ser humano el mundo para que tomara de él lo que necesitara. Esa es una cosa muy interesante porque si te das cuenta es como la coartada perfecta de todos estos países agresores, depredadores y abusivos. Pero no solamente entre países, Antonio. Esa es la premisa de la percepción del mundo y la vida moderna. ¿Para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Pues para que aprendan un trabajo y para que puedan explotar al prójimo. Alguna vez le pregunté a unos estudiantes que si sabían para qué vivían. Se me quedaron viendo así como ya este señor. Y les dije, seguramente no saben, pero yo se los voy a decir. Ustedes viven como yo para hacer ricos a otras personas. Y eso se explica desde el punto de vista, por ejemplo, en México, que 357 familias, según el INEGI, pues tienen la mayor cantidad, la mayor riqueza de México. Está en 357 familias. Entonces, eso te habla de que es un sistema de explotación y depredación. Y que la creación del Estado-Nación obedece a intereses económicos. Y las guerras también obedecen a procesos económicos. Y la alimentación es un proceso económico y hasta un arma militar. Que la salud es otro proyecto económico. Que la educación se ha vuelto un medio económico, tanto para el que la genera como para el que la toma. La gente dice que muchos muchachos, a mí me tocó en prepa, ya cuando estábamos terminando prepa, que preguntaban cuál era la carrera que mejor pagaban para estudiar esa carrera. Porque esta educación que tenemos en México es una educación para el trabajo, pero desgraciadamente es de muy baja calidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos maestros de muy baja calidad. ¿Y por qué tenemos maestros de baja calidad? Porque el sistema sí lo necesita. Por ejemplo, China, su sistema educativo es fabuloso, eficiente. ¿Por qué? Porque pretenden que los estudiantes tengan una capacidad de generar y producir conocimiento, y ya los ves, en 70 años, pues se han vuelto la potencia más grande del mundo, económicamente, y creo que pronto va a ser militarmente. Entonces, eso no se da por eso no se da por gracia, eso no se compra. La educación con calidad, técnicamente, necesita los mejores insumos. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, y yo que soy egresado de la UNAM, la UNAM es una cloaca, ¿no? Que es un banquito, es un ranchito que explotan los rectores y toda esta mafia que está en la UNAM, y que ellos no les interesa en lo más mínimo la educación con calidad ética, moral y técnica. Ellos lo que quieren es producir personas medio capacitadas para entrar a un sistema económico también medio regular, porque en México no hay grandes empresas que generen su propio conocimiento. Te hablo, por ejemplo, te comparo a, ¿cómo se llama este señor de las computadoras? Bill Gates. Bill Gates con Carlos Slim, ¿no? Lo que es bueno para Bill Gates es bueno para Estados Unidos. Lo que es bueno para Carlos Salinas, no, para Carlos Slim es malo para el pueblo, ¿no? Entonces,
esa visión de explotación, de predación, de consolidar grandes riquezas. Y en el planeta se supone que el 1% de los habitantes del planeta poseen la mayor parte de la riqueza que se genera en el mundo. Entonces, esto que estamos hablando de la forma actual de la vida que ha organizado la civilización occidental, pues es completamente negativa. Es una cultura necrófila de la muerte. La civilización occidental es una civilización de muerte. Si tú, por ejemplo, ves la arquitectura europea, te estoy hablando después de la caída del Imperio Romano, pues son puros castillos, son puras fortalezas, atalayas. Esas son sus grandes obras. Y si tú ves, por ejemplo, las grandes obras de los demás pueblos, no solamente el de la Anáhuac, Egipto, Mesopotamia, la cordillera de los Andes, son grandes obras que tienen un carácter espiritual y de alguna manera también religioso, filosófico. Entonces, la cultura nuestra milenaria, la de la Anáhuac, que tiene 10,000 años, está enfocada en el bien común, en el bienestar y el equilibrio de sus habitantes. Y esa es la gran diferencia que hoy tenemos. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe la familia como nosotros la conocemos. Realmente no existe la familia. En cambio, una de las bases nuestras de percibir el mundo es nuestra familia. Hasta decimos, con mi familia no te metas. Entonces, los valores de la vida son diferentes a los valores de la Anáhuac, que se sustentan en la milpa y la familia y la milpa. Y de ahí las escuelas, que eran escuelas para la vida, donde por lo menos durante 3,000 años se formaban padres, hijos, abuelos, bisabuelos. Fíjate que es algo muy importante, que somos la única civilización que tuvo un sistema organizado de educación, ¿no? Entonces, otro elemento para entender ese equilibrio es que el símbolo fundamental de nuestra civilización es el llamado Quetzalcóatl. ¿Y qué significa el símbolo de Quetzalcóatl? No es un dios, nosotros no teníamos dioses, es un símbolo de equilibrio. ¿Por qué? Porque el quetzal es el ave más bella en su plumaje que se eleva. Y el coatl es el animal que repta sobre la tierra, la materia. Entonces, quetzal es espíritu, coatl es materia. Y el desafío de la encarnación del Quetzalcóatl de nuestra vida, de cada uno de nosotros, está dado en el equilibrio. Fíjate qué interesante, como civilización nuestra, milenaria, estaba sustentada en un principio de vida material y de vida espiritual en equilibrio. Nuestros abuelos supieron que donde hay agua hay vida. Es decir, un lugar desértico, si le pones agua, si lo riegas, ¿qué es lo que están ahorita haciendo los chinos, por cierto? Están convirtiendo sus desiertos en bosques, en selvas. Si tú llevas el agua a la tierra, brota la vida. Como dijo el poeta, la fuerza hidráulica que tiene el agua es la que genera la vida. ¿Pero qué clase de vida? Material. Ahí se reproducen los vegetales, y de los vegetales los insectos, y así va para arriba, ¿no? Y el ser humano que vive todo ello. Entonces, Tlaloc, para la cultura náhuatl del altiplano central, Tlaloc es el símbolo de la vida material, la reproducción material de la vida. Y
Quetzalcóatl es el símbolo del soplo divino que le da conciencia a la materia, a la vida material. Fíjate qué cosa tan interesante. Es que nuestros abuelos eran verdaderos genios para entender y arreglar el mundo. Entonces, lo que es material está asociado a Tlaloc. La capacidad de generar vida está asociada al agua. Pero ¿cómo asociar, cómo representar el espíritu? Bueno, ahí es donde entra Ejecatl como el soplo divino que le da conciencia a la vida. Y fíjate qué interesante, porque los abuelos utilizaron un caracol marino cortado transversalmente para hacer el símbolo de Quetzalcóatl. ¿Y por qué el caracol marino? Bueno, porque en todo el planeta los pueblos ancestrales han utilizado el caracol para muchas cosas, y bastantes de ellas de carácter religioso, espiritual, filosófico. Y es justamente lo que le da vida al caracol, lo que hace rezumbar, es un soplo. Es decir, que la concha en sí misma, la materia en sí misma, solamente se articula, sirve cuando se sopla a través de un agujero, de un orificio. Entonces fíjate qué cosa tan hermosa, que nuestros abuelos decían que la vida es el arte de crear el equilibrio, de mantener el equilibrio en el mundo material y en el mundo espiritual. Y si ese par de opuestos complementarios, que son el espíritu y la materia, el Quetzal y el Coatl, arriba y abajo, bueno, también tenían otros dos símbolos que estaban a los costados, en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte derecha se refiere al tonal, que es la percepción del mundo material, que está asociado a la razón, a la materia, al mundo material en el que vivimos, y al mundo masculino, desde luego, y al sol. Y en el lado izquierdo está el nahual, que está asociado a la mujer, a la luna, a la parte intuitiva de la percepción del mundo. Entonces fíjate, esos son los 4 puntos, los 4 puntos cardinales. Diríamos, el norte es el Quetzal, el sur es el Coatl, a mano derecha es el tonal y a mano izquierda el nahual. Y en el centro que equilibra, es el 5.º punto. Por esta razón, la maestra Laurette Sayorné, en su maravilloso libro Pensamiento y Religión en el México Antiguo, que lo editó el Fondo de Cultura Económica, ella plantea eso, ¿no? Y entonces ella dice que además existen 3 puntos más, aparte de los 4 puntos cardinales. Ella dice el centro. Y entonces, si tú te das cuenta, todo lo que está construido en el mundo material nuestro, si quieres ver, por ejemplo, una zona arqueológica, siempre vas a encontrar 4 construcciones a los 4 puntos cardinales, y en el centro una pequeña construcción que los integra, que los une en equilibrio. Y nuestros abuelos además tenían otros 2 puntos cardinales. Ahí en el centro volteabas al cielo, al cenit, y encontrabas le llamaban en náhuatl le llamaban el Ilhuicatl, el cielo, y lo dividían en 13 niveles hacia arriba de la energía, y del centro hacia abajo
habían 9 niveles también de energía pesada y que llegaban hasta el Mictlán. Entonces esos son los 7 puntos cardinales y es una percepción del mundo desde otra perspectiva. Y si eso le sumamos, Antonio, que nuestros abuelos nunca inventaron, no utilizaron la moneda, no tenían propiedad privada, todo era de la comunidad, que vivían en comunidad y que lo más importante era el bien común antes que el interés personal. Entonces, estos elementos te permiten tener otra visión totalmente diferente de la visión occidental. Escribe algún español en el Caribe y relata que los descubiertos no tenían puertas, y eso es cierto, en sus casas, y que no les molestaba que entraran a sus casas y tomaran algunas cosas entre comillas, que tenían ahí en sus casas. Se reían, dice nada más. Y luego dice, pero esos sí son bastante ladroncillos. Cuando ellos, de la misma manera, iban a tomar lo de los españoles, entonces ese ya era un robo, ¿no? Y ese es el choque que tiene, pues, hasta nuestros días. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Ocotlán llega una minera y de manera mañosa, tramposa, usando la ley a modo, se apodera de unas tierras, se engaña y empieza una mina, y la riqueza de esa mina no es para la gente de Ocotlán, no es para la gente de Oaxaca, no es para la gente de México, es o para Canadá, o para Estados Unidos, o para Inglaterra. Entonces, no importa que se destruya el medio ambiente, que se contamine, lo importante es la riqueza a cualquier precio. Y eso entonces, así como en 1519 llegaban en galeones con cañones, hoy llegan en aviones con dólares y euros. Pero la historia sigue siendo la misma, Antonio. Claro, maestro. Oíle que hablaba de los 4 puntos cardinales, maestro, y no pude evitar pensar precisamente en ese mismo artículo que escribió usted de El camino de la plenitud armónica a través de la sabiduría tolteca. Hay una parte en ese ensayo que habla usted de la cruz de Quetzalcóatl y la geometría sagrada. Uh-huh. Entonces, básicamente, pues, estamos explicando, esa cruz no es total y completamente de origen occidental, como muchos creemos, maestro. Bueno, es que la cruz la han utilizado muchos pueblos, no solamente nosotros. Y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque cuando llegaron aquí los invasores de espada y de crucifijo, cuando les preguntaban a los sacerdotes por qué había una cruz, entonces ellos decían, los zapotecos, fíjate, decían, cuando llegaron aquí, decían que había una cruz que estaba en la costa. Y entonces fueron allá los españoles y efectivamente en una playa había una inmensa cruz de madera. Y entonces preguntaron que quién la había construido y para qué. Entonces la gente decía que eso había pasado hace mucho tiempo atrás y que había sido una Quetzalcóatl el que había dado las enseñanzas del vivir en equilibrio. Entonces los misioneros empezaron a decir que Santo Tomás de los Apóstoles, que no se sabe a dónde fue a predicar, pues que entonces vino acá y lo poco bueno que teníamos nosotros, pues es que nos lo había enseñado Santo Tomás.
Eso empezó a mover en la gente y cuando el Vaticano se enteró, les dijo, paren eso, no podemos aceptar eso. Entonces por ahí se quedó la cruz. En el siglo XVII llegó eh, llegó un pirata inglés y ellos son anglicanos y protestantes, no son católicos. Entonces el pirata quiso bombardear con un cañón, con cañones, pues destruir la cruz. No pudieron. Entonces amarraron la cruz al barco para jalarla y la cruz no se movía. Total, se fueron frustrados los extranjeros por no podían destruir la cruz de Huatulco. Sin embargo, hubo una epidemia en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y a un obispo se le ocurrió traer la cruz de Huatulco a la ciudad de Oaxaca para que se erradicara la epidemia. Y lo que no pudo hacer los extranjeros que no tenían la religión católica, lo hicieron los católicos. Sacaron la cruz y se la trajeron a Oaxaca. Y como siempre sucede, las personas acomodadas, los que tenían los doblones, el oro, empezaron a comprar pedazos de esa cruz. Y solamente de esa gran cruz se lograron salvar dos pequeñas cruces más o menos de 30 centímetros de alto. Y una está en el Vaticano y la otra está en una de las capillas de la Catedral de Oaxaca. Entonces, bueno, ahí puedes entender que la cruz es ancestral, pero no solamente de la náhuatl, también del Tahuantinsuyo, de China también. Todos tienen la cruz. Pues es que es más que obvio, ¿no? ¿Dónde estoy? Veo al frente, veo atrás, veo a los lados, veo arriba y veo abajo. Esa es la cruz, el equilibrio. Así es, maestro, con la cruz. Y interesante, maestro, porque pues la verdad, pues como en mi cerebro colonizado, pues siempre pensaba yo que la cruz era, pues significaba nada más la pasión de Cristo, ¿no? Y sin embargo, pues como usted lo dice, es muy obvio, ¿no? Veo arriba, abajo y a los lados. Y ahí en ese momento estoy haciendo una cruz y en el centro, pues estoy yo. Y sin embargo, maestro, ¿por qué entonces en su ensayo habla usted de bueno, es obvio, la geometría sagrada, maestro? Pero ¿nos podría explicar un poquito más al respecto, maestro? Bueno, antes de la geometría, me acordé de este conocimiento que sigue vivo entre nosotros. Lo que pasa es que no tenemos memoria, no tenemos conciencia. Pero yo invito a nuestra audiencia que piense en los llamados voladores de Papantla. Ese es un rito ancestral, no es un show como lo han hecho ahora. Y lo que les voy a decir, a mí me lo contó un maestro. El grupo está compuesto de 5 voladores, 4 a cada punto cardinal y el maestro en el centro. Entonces, antes se iba, bueno, y se sigue haciendo de alguna manera. Nosotros fuimos ahí a este pueblo de Veracruz, no, de Puebla, donde se hace o se cree que es ese rito original, aunque hay muchos lugares donde están los voladores. Entonces se hace una ceremonia y se va al bosque a pedir
permiso al bosque, al señor del bosque, que para que les den un hijo, para que les den un hijo, y y con toda una ceremonia se lo traen al pueblo, a Quetzalan, y ahí lo ponen en el atrio de la iglesia, y es altísimo, no, yo no te voy a decir cuántos, pero serían 20 metros, 30 metros, muy alto. Y le ponen unas tablas amarradas para que puedan ser como escaleritas, y arriba hay un artefacto que gira en torno a ese poste, que es cuadrado, otra vez los 4 puntos cardinales, y sobre ese hay una tablita como de 20 centímetros por lado, y los voladores están amarrados a su tablita, norte, sur, este y oeste, y tienen la cuerda suficiente para soltarse y empezar a girar, para dar vueltas, que cada uno da no me acuerdo cuántas vueltas, pero el caso es que son las 52, que son los 52 años de las Pléyades. Y en el centro está el maestro parado sobre esa tablita, con una chirimía y un tambor, y está bailando en esa tablita, que además está girando. Es el máximo grado de equilibrio. Esta persona no está amarrada. El caporal le llaman. El caporal no está amarrado. Los 4 que están abajo sí están amarrados y dan 52 vueltas entre los 4, se suman. Pero como están dando vueltas, en la actualidad el caporal, el maestro, el que está en el centro, mete sus pies, se sienta sobre la tablita y pone sus glúteos en la tablita y los pies los atranca con el cuadrante de madera que da vueltas, pero no está amarrado de todas maneras. Entonces, quien nos platicó esto fue un caporal que se cayó. Afortunadamente no se murió, pero quedó inválido. Entonces él nos platicó que se fue al fondo, se volvió alcohólico, pero nos dijo que desde el infierno, de lo más profundo del infierno, porque él decía, ¿por qué Dios no me salvó, no? Pero ya en el fondo del infierno, él tuvo que enfrentarse consigo mismo y darse cuenta que ahí Dios no tenía nada que ver. Lo que pasa es que él no tenía equilibrio en su vida personal. Y por no tener ese equilibrio, perdió el equilibrio en ese lance. Y al recuperar esta conciencia de ser y del valor que tiene el equilibrio en la vida, entonces se ha dedicado actualmente a enseñarle a los niños no solamente lo que significa físicamente y los ejercicios que hay que hacer, sino fundamentalmente el valor filosófico del equilibrio. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo las personas que no viven en equilibrio siempre están en percances materiales, emocionales e intelectuales, no llevan una vida armónica. Y cómo de alguna manera eso está en nuestro ser. Y yo me acuerdo que ya ves que las mamás siempre tienen sus frases célebres, ¿no? Y una frase célebre de mi mamá era, Guillermo, todo con medida, me decía, todo con medida. Y esa sabiduría es la que finalmente nos viene
desde el inicio de los 10.000 años de nuestra civilización, pero que no es la única. Por eso muchas civilizaciones en el aspecto iconográfico, en lo que llamamos o se ha llamado ahora la geometría espiritual, pues muchos pueblos de estos 6 civilizaciones, pues son cuando se llega a lo más alto de su conocimiento, son muy parecidos los ejemplos, las visiones y las estructuras geométricas, comenzando con que todas las civilizaciones con origen autónoma, todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. ¿Y qué eso qué nos quiere decir en la geometría sagrada? Bueno, que las pirámides no son como dicen los criollos y los gachupines, pero especialmente la ideología criolla eurocéntrica, que hicieron las pirámides para hacer sacrificios humanos, para hacer ceremonias, para saber cuándo se debía de cosechar, ¿no? Entonces tenemos ese gran problema, de nuestra civilización, que es totalmente vilipendiada por las personas que están en el poder. Entonces obviamente que hay una geometría sagrada, porque por ejemplo si tú ves la greca de que hay en Mitla, del caracol, que está unida una con otra, si tú lo observas bien, hay 2 caracoles, vamos a decir, uno que está en la superficie y otro inverso y proporcional que está labrado adentro de esa superficie. Y ahí te representa el caracol material y el vacío, que es también un caracol, pero en la nada. Y esta misma forma del caracol la puedes ver en muchas otras civilizaciones, especialmente en la civilización del Tahuantinsuyo. En muchas de las zonas arqueológicas están muchos símbolos que son hermanos de los nuestros. Y aún más, yo tuve la oportunidad de estar en Perú. Obviamente fui a Machu Picchu, por supuesto, pero estas cosas, estas similitudes, las ve uno que las están haciendo las personas como artesanía, en madera o en tejidos, lo están haciendo, lo siguen haciendo. Y si tú les preguntas, te dicen que no saben qué significa. O no te lo quieren decir, o no lo saben en el mundo racional, pero en el mundo intuitivo no lo dejan de hacer. Entonces, no importa que sea uno de África, o de China, o de India, o de la náhuatl, al final todos somos seres humanos. Y los seres humanos en realidad somos toroides, huevos luminosos, somos energía. Y estamos sujetos a las leyes de la energía. Ya olvídate leyes humanas o no, leyes de la energía. Tales como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, en fin. Si nos fuéramos a ese aspecto, rige para todos los pueblos, porque la búsqueda más importante de un ser humano es la trascendencia de su existencia. O sea, hay personas que nacen, crecen, se reproducen, trabajan, compran, pagan, ven televisión y mueren y nunca supieron qué vinieron a hacer aquí. Hicieron todo lo que les decía la televisión y la radio que tenían que hacer. Poca gente tiene un proyecto abstracto de vida. Poca gente se autodetermina su existencia, es decir, cuál es la razón de mi vida.
Y aquí yo uniría este concepto a lo que ya hemos trabajado, de cuando uno muere, tiene que ir al Mictlán, pero para entrar al territorio del Mictlán tiene uno que cruzar un río y tiene uno que despojarse de todo lo material que traiga y que solamente puede cruzar lo que llevamos en el corazón. Eso es lo único. Entonces te pongo de ejemplo al señor Salinas Pliego, ese miserable. Es un pobre miserable ese hombre. Porque lo único que hace es dinero. ¿Y cómo hace ese dinero? Explotando a los demás, comenzando con sus trabajadores y comenzando con la gente más pobre. Entonces, cuando llegue al río para cruzar el Mictlán, al Mictlán, el señor Salinas Pliego va a dejar sus canales de televisión, su banco, sus tiendas Electra, todo eso no va a pasar. Lo único que va a pasar es la miseria que tiene en su corazón. Yo creo que para eso es como todo el concepto de los valores, de la sacralidad de la existencia, Antonio. Claro, maestro. Maestro, hay una pregunta que siempre he querido hacerle y se me ha olvidado, como la ciudad ahorita que estamos hablando precisamente del camino de la plenitud armónica, pero se va a salir un poquito del contexto esta pregunta que le voy a hacer. Me gustaría que nos explicara el origen del Zompantli, maestro. Bueno, te voy a hablar para tratar de expresar eso con un ejemplo muy importante. Lo que te voy a relatar es verídico, es cierto. Dice que había un arqueólogo belga, perdón, que fue a África a hacer una investigación de un pueblo que tenía fama de ser caníbal. Entonces, con muchos tientos, con mucho cuidado, el antropólogo, era antropólogo, no era arqueólogo, es un antropólogo. Pues para no ofender a estas personas, y comenzó una relación con el jefe de la tribu. Y ya pues en un momento en que ya había confianza y pues que ya él juzgó que ya no sería tomada su pregunta de manera violenta, le preguntó el antropólogo al jefe de la tribu que por qué eran caníbales. Y entonces el jefe de la tribu le dijo, no, de ninguna manera, nosotros no somos caníbales. Bueno, disculpe, le dice, jefe, pero pues por ahí a los alrededores de otros pueblos dicen que ustedes se comen a las personas. Ah, ya sé, dijo el jefe. No, dice, mire, cuando entramos en batalla contra otro pueblo, cuando matamos a un guerrero adversario, nos comemos su hígado, porque ahí está su fuerza. Pero no nos comemos el cadáver ni nada de eso. Nosotros le quitamos, absorbemos su fuerza, su valor de ese guerrero. Y se viene, al comer el hígado, nosotros sumamos su fuerza, su valor a la nuestra. Y el otro escribía, ¿no? Pero como estaban en un nivel de igualdad, el jefe de la tribu le preguntó, porque esto era 1942, le dijo, oiga, ¿es cierto que ahorita en Europa hay una guerra mundial? Y el antropólogo le dijo, sí, efectivamente, es una guerra que está pasando en Europa.
Oiga, ¿y es cierto que hay días que mueren 20, 30 mil personas? Sí, dijo, desgraciadamente. Se quedó callado el jefe de los caníbales y luego preguntó, oiga, ¿y se los comen? Y el antropólogo gritó así todo sacado de onda, dice, no, nosotros no hacemos eso. Entonces muy tranquilamente le dijo el jefe de la tribu, entonces, ¿para qué los matan? Y con eso quiero dar a entender que una tradición, una forma de entender el mundo y la vida, desde otra perspectiva, desde otra cultura, es pues inentendible o inaceptable, ¿no? Por ejemplo, sé que hay algunos pueblos, entre ellos los esquimales y los, bueno, se dicen inuit, y los mongoles, cuando lo invitan a uno a comer, al terminar de comer tiene que echarse un erupto marca Acme, que significa que la comida ha sido exquisita, ¿no? O sea, son formas que se van dando a través del tiempo y que se toman, pues, como la interpretación del mundo y la vida, ¿no? Entonces, cuando los españoles, que eran asesinos, que venían a matar, porque venían armados, venían a matar, a robar, a apoderarse, y cuando vieron estos zompantlis que tenían cráneos ensartados, inmediatamente dijeron, hostias, el demonio, ¿no? Y no saben, no les interesa hasta la fecha saber que el cráneo para nuestros ancestros, para la Toltecayotl, el cráneo es el símbolo de la permanencia humana. Fíjate qué interesante, porque es lo último de un cuerpo, lo último que se deshace. Se deshacen todos los huesos, pero el cráneo tarda muchísimo. Por eso es que generalmente se encuentra nada más el cráneo cuando hay condiciones pues no propicias para que se mantenga un esqueleto, pues lo que más dura es el cráneo. Hay lugares donde, por ejemplo, son muy secos y es arena, pues sí, se mantienen todos los huesos. Entonces, el cráneo es la permanencia de ese individuo, es el símbolo de su permanencia. Y hay un trabajo en piedra allá en Teotihuacán, que ahora está en el Museo Nacional de Antropología, pero se encontró en Teotihuacán, que es como un sol, es un círculo, y en el centro está un cráneo visto de frente, y luego salen como rayos de luz, así rayos para cerrar la circunferencia, ¿no? Y ese cráneo tiene una lengua muy grande que le sale. ¿Y qué significa eso a la manera tolteca? Bueno, que esa persona, no importa que haya muerto, sigue viva entre nosotros porque hablamos, la recordamos, lo que ella produjo, lo que ella pensó, lo que ella dio a la comunidad. Entonces, ese individuo es una persona que aunque ha muerto, ha trascendido. Y todas las civilizaciones ancestrales buscaron la trascendencia de la existencia en el soplo divino, no en la materia. Y entonces ve hoy cómo estamos ¿por qué está la situación tan trágica para la humanidad al borde de una tercera guerra mundial? Porque el presidente de los Estados Unidos pues es un delincuente. Desde la visión que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, él es un delincuente. Y segundo, uno de sus ayudantes, o ahí las lenguas perversas dicen que no, que
El presidente es otro millonario que se llama Elon Musk, que es el que le está dando las instrucciones al señor Trompadas. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas personas, de estos prototipos del éxito humano que llegan a amasar fortunas, pasar encima de la gente y ser más ricos cada día, y cada día despreciando a los seres humanos, al planeta, a la vida? Pues ese es el prototipo del vencedor, del superhombre occidental. Y frente a eso están los otros personajes, como quiero recordar ahorita a Gandhi, quiero recordar a Ernesto Guevara de la Serna, quiero recordar a Buda, a Confucio, a Lao Tse. Pues todas estas personas que vivieron y nos dejaron un legado, una enseñanza de vida, y eso es lo que los hace trascender. Yo a mis alumnos en la universidad, cuando daba clases, les decía que si sabían quién había sido el hombre más rico y poderoso de la ciudad de Oaxaca cuando Benito Juárez fue gobernador. La gente, yo se me quedaba viendo, pues no, pues nadie. Pero sí sabemos de Benito Juárez. Esa persona trascendió, su vida trascendió. Y así muchas otras personas, unas todavía más luminosas, porque para llegar a estos niveles, Antonio, la humildad es fundamental. Y fíjate, entre más sabes de esto, entre más trabajas tu desarrollo espiritual, tienes que ser más humilde. Y lo que te voy a contar lo dijo ¿cómo se llama? El jefe de los Budas, el Dalai Lama actual. Él lo dijo en una conferencia. Dijo que una ocasión lo invitaron a Japón, creo, y que en un espacio muy grande, ¿no? Que era un salón muy grande, había una alfombra, y que las personas estaban sentadas sobre la alfombra en los 3 perímetros, ¿no? Y él estaba sentado en el centro del perímetro, en una pequeña, como un pequeño, pues madera, como, pues sí, estaba como un espacio de madera. Y entonces, en ese momento, para iniciar la actividad, se abrió la puerta que estaba enfrente del Dalai Lama, y entró una niña con un ramo de flores y empezó a caminar hacia el Dalai Lama. Y entonces el Dalai Lama, que estaba sentado, se paró para, según él, recibir las flores. ¿Y cuál es su sorpresa? Que la niña le da la vuelta y las va a poner donde había una imagen sagrada. Entonces, si al Dalai Lama le pasa eso, y él decía que la importancia personal, que la soberbia es casi parte de nuestro ser, pero que tenemos que ir quitándonos esas formas que de alguna manera pues son inherentes al ser humano, porque como te he dicho, Antonio, el ser humano no nace ser humano, sino se hace. Y lo que nos hace seres humanos es la educación, no la instrucción que dan en las escuelas, sino la educación en valores, en principios, en actitudes que se han creado a través de milenios, como en el caso de la náhuatl. Se da eso, ¿no? Entonces, los viejos abuelos
en los lugares, o llamamos zonas arqueológicas, hacían ese zompantli donde esas personas que habían vivido para la comunidad, que habían servido, pues las ensartaban, ¿no? En los huesos parietales les hacían un agujero y por ahí los metían. Entonces era como la presencia de esas personas que se han ido materialmente, pero que espiritualmente están con nosotros. Obviamente que cuando llegaron los españoles, y además traían, fíjate, eso también me lo dijo Antonio Gómez Miranda, que los misioneros tenían la obligación, así se los pedían, de que todo lo malo que ellos vieran en nosotros lo exaltaran y todo lo bueno lo disminuyeran. Entonces por eso pues todos hablan de sacrificios humanos y todas esas cosas, que éramos perversos, demoníacos, pero es una ideología que no va a reconocer ni sigue sigue no reconociendo los valores de una civilización ancestral. Es más, el Estado mexicano neocolonial de ideología criolla, después de 201 años, sigue negando la existencia de la civilización de la náhuatl con 10,000 años de antigüedad. Para el gobierno de ahora, el gobierno de Morena, pero ha sido siempre, lo que ellos llaman historia prehispánica se reduce solamente a los mexicas. Para ellos ese es el México prehispánico. Y de que se fundó Tenochtitlan en el 1325 a que se destruyó en 1521 son 196 años. De los cuales, porque no crearon de la noche a la mañana la gran Tenochtitlan. Fue un periodo muy largo, pero fue a partir de 1440 cuando Tlacaelel y Moctezuma el Huicamina toman el poder y entonces empiezan a crear la, entre comillas, fuerza expansiva de los mexicas, pero que lo hicieron al transgredir la imagen filosófica de Tlaloc-Quetzalcóatl, tolteca, milenaria. Ellos, Tlacaelel, la transformó en Tlaloc-Huitzilopochtli. Quetzalcóatl es el símbolo de la educación, de la espiritualidad y del equilibrio. Y Huitzilopochtli, que era un numen tutelar que traían del norte los mexicas, no era del panteón tolteca. Huitzilopochtli significaba lo opuesto: la voluntad de poder, la guerra y el comercio. Y entonces es a partir de 1440 cuando comienza este desarrollo en expansión a través de la guerra, pero son solamente 81 años. Y nos hacen creer que los mexicas, no hombre, llegaban hasta el Titicaca. No, exagero. Pero sí, decían que todo lo que hoy es el Anáhuac, desde Centroamérica hasta Canadá, incluidas las islas del Caribe, eran casi ellos los dueños de todo eso. Y no es cierto. Y mucha gente cree que, por ejemplo, el calendario mal llamado azteca, la Piedra del Sol, es creación de los mexicas. No, hombre, eso viene desde la época de los olmecas. Hay que reconocer que los mexicas en muy poco tiempo tomaron la Toltecayotl y la transformaron. Eso es lo que yo te podría decir, Antonio. Claro, maestro. Bueno, entonces, maestro, para todos los que nos han contado, maestro, en esta historia inventada por los vencedores, de que los mexicas sacrificaban a las personas que no eran mexicas, o sea, que eran de la náhuatl, y las ofrecían a Huitzilopochtli. ¿No es verdad? No, es una mentira total.
Por eso las personas, entre comillas, de la mexicanidad, con todo respeto, yo veo muy bien que ellos volteen a sus raíces para encontrar su rostro. Pero sin embargo, ellos se quedan en el libro de texto de la SEP. Esa es su fuente de información. Y no se dan cuenta que el Estado neocolonial criollo ha creado toda esta fantasía de los aztecas, porque para ellos México tiene su base histórica en los mexicas, como Europa tiene su base histórica en los griegos. Entonces, por ejemplo, don Andrés, con todo respeto, que es un criollo, de ideología criolla, porque todos ellos son criollos, de ideología criolla, no aceptan otra verdad histórica más la que ellos han creado en estos 500 años. Un poco los gachupines y especialmente los criollos a partir de 1921, que crearon la Secretaría de Educación Pública para precisamente acabar las lenguas ancestrales y la memoria histórica de los anahuacas, que pasaron a ser entonces mexicanos uniformados, totalmente una sola lengua, el español, una sola bandera, una sola manifestación de la cultura. O sea, nos homogenizaron y nos dijeron además que todos éramos iguales. Fíjate nada más que interesante, ¿no? Sí, chucha, ya parece que yo voy a ser igual que Salinas Pliego. Y lo digo en el mejor de los casos, ¿eh? No por dinero, sino por la calidad de persona, modestia aparte, ¿no? Yo no exploto a nadie, ni me burlo de nadie, y pago mis impuestos. Y ese señor es exactamente lo contrario. Entonces, ese discurso hispánico, criollo, pues lleva mucha maldad, mucho veneno, porque ellos saben, esas 357 familias que tienen la mayor parte de la riqueza de este país, saben que el día que la gente recupere su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, van a despertar, van a ser conscientes y van a luchar por sus valores y sus principios milenarios, y van a rescatar o a activar de nuevo ese banco genético de información cultural, y va a otra vez campear en estas tierras la Toltecayot, porque así es. Recuerda que el agua reconoce sus caminos, y pueden pasar décadas en que, entre comillas, ya se secó el río y la gente tristemente construye por avaricia, ¿no? Construyen, y 20 años después viene el golpe del agua, recuperando lo que es de ella. Así, de la misma forma, vamos a recuperar por fuerza hidráulica, que va a hacer temblar a la tierra, la fortaleza del espíritu tolteca. Así lo veo yo, Antonio. Claro, maestro. Y es algo totalmente difícil, maestro, porque nosotros creemos que realmente sí los mexicas sacrificaban a nuestros hermanos anahuacas, y que por eso se dio más fácil la colonización, que por eso se unieron a los colonizadores, precisamente por esa opresión que tenían los mexicas hacia nosotros. Esa es una versión muy bizarra. Hasta la fecha, cuando entró la corona española con la presidencia de México en una fricción de que don Andrés les pidió a la corona española que pidieran una disculpa por lo que se había hecho en el periodo colonial. Bueno, pues ni siquiera le contestaron, pero empezaron a vomitar todas sus bajezas y toda su ignorancia. Y me acuerdo, fíjate, un discurso que vi
en la internet del director general de Televisión Española, ¿no? O sea, no era cualquier hijo de vecina. Y este señor volvía a repetir ese discurso, ¿no? Que no, los españoles fueron a civilizar a México, que nosotros debíamos de agradecerles a ellos que nos trajeron la lengua, que nos trajeron al verdadero Dios, la verdadera religión, la ciencia, la economía, la política, la organización, y que nos rescataron de la infamia del imperio azteca que tenía sometidos hasta los últimos rincones del continente. Pues eso hace unos años se lo escuché decir al director de Televisión Española. Entonces hay un discurso sobre esta invasión que justifica lo que hicieron. Pero mira, te voy a decir algo personal. Yo viví en España. Yo conocí a los españoles. No solamente a los de Madrid, yo viajaba mucho. Y como todos los pueblos, como ellos dicen, el pueblo es majo. Son buenas personas. El pueblo es siempre un ser humano con costumbres y tradiciones biófilas, generosas. Entonces, esa forma de ser de los españoles existe. Como también aquí en México podemos decir que la mayoría de los mexicanos somos buenas personas. Diríamos, somos a todo dar, ¿no? Pero ¿qué pasa en España? Bueno, en España los españoles actualmente, de veras que les importa un pito al pueblo lo que pasa en México o en Argentina. Hay cosas que les duelen más de la historia al pueblo español. Está, y eso me tocó a mí vivirlo, entenderlo, verlo, que todavía no sale todavía no sana la herida de la guerra civil. Es algo terrible esa guerra. Poco se sabe de esa guerra, pero España, el pueblo español votó por una democracia. Y como la ultraderecha no estaba de acuerdo en ello, entonces se puso de acuerdo y Franco era un general que estaba en Marruecos, porque en ese entonces era una colonia de España. Le propusieron a Franco que con su ejército viniera a derrotar a los republicanos. Pero ese ejército estaba en Marruecos y no había forma de agarrar barcos para llevarlos. ¿Cómo llegaron ahí? Pues muy fácil. Los alemanes y los italianos los transportaron a ese ejército a España. Y entonces la guerra civil, del lado de Franco, al principio no la hacen los fachas españoles. Son moros. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Son moros los que pelean contra los españoles. Todavía al final, y eso yo lo vi en documentales, Franco tenía su guardia personal mora, que acompañaban a Franco, eran sus guardaespaldas, iban a caballo, pero eran musulmanes, eran sus guardaespaldas. Eso les duele a ellos. Eso es algo que es un dolor, no es una... de las dos partes, ¿no? De los fascistas y de los republicanos, ¿no? Entonces,
si tú le preguntas a un español sobre México, te va a decir de Cantinflas, de Jorge Negrete, de María Félix, todo el cine mexicano de aquella época, pues la siguen viviendo, nos siguen tomando como esa referencia, ¿no? Entonces, solamente son las personas que tienen una mentalidad de ultraderecha, que tiene que ver mucho con la parte oscura de la Iglesia y el Vaticano, y que está ligado a grandes cantidades de dinero ilegal, ¿no? Entonces, claro, esa gente, a esos fascistas, eh, sueñan con un imperio español que, si tú lo piensas, pues fue un imperio de mentiritas. ¿Por qué? Bueno, porque sí, efectivamente, llegaban del virreinato de Perú y del virreinato de la Nueva España y de las capitanías generales, llegaban barcos cargados de oro y plata, entre otras cosas. Pero esa riqueza pasaba por España, pero sí iba a lo que después fue Alemania. Acuérdate que Carlos V no sabía hablar bien el castellano, ellos hablaban alemán. Acuérdate que era un imperio en el que no se ponía el sol, pero su centro no era Madrid, su centro era estos países de Europa Central. Entonces, sí sacaron toneladas de oro del Anáhuac y del Tahuantinsuyo, pero como ellos sustentaron su poder en la riqueza, en el oro, en la plata, países como Inglaterra, Holanda, Alemania, lo que es Alemania hoy, sustentaron su riqueza en la producción, y al final los españoles se les acabó el oro y se quedaron como el perro de las dos tortas. Y en cambio los países, o los reinos más bien, que enfocaron su riqueza para crear máquinas y producir fábricas, etc., pues esos son los países que ahora llamamos del primer mundo: Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suiza, Francia, todos ellos, ¿no? Pero España, fíjate que cuando yo llegué a España, pues quería estar un poco de tiempo para después ir a París, ¿no? Ese fue mi primer deseo, ir a París. Y entonces me hice yo de amigos españoles que vendíamos en la calle, cada quien lo que hacía. Yo hacía calendarios azteca, imagínate, en yeso, que ellos le llaman escayola. Y se corrió el rum rum que quería yo ir a Francia. Y entonces ellos me decían, es que el mexicano, me decían, quiere ir a Europa. Ellos me decían que yo quería ir a Europa. Y en Francia dicen hasta la fecha que África comienza al sur de los Pirineos. No sé si has visto documentales de la última parte de la guerra con los nazis. Los ingleses los ingleses y los norteamericanos se dedicaron con tal saña, peor que la de los rusos, y los rusos sí tenían razón para hacerlo, porque los alemanes, hasta llegar hasta Stalingrado, fueron vejando, destruyendo, matando al pueblo ruso. Por eso, cuando ya venían de regreso, que a partir de Stalingrado, los rusos tomaron la ofensiva y entonces se dirigieron hacia Alemania. Y los alemanes tenían mucho miedo de los rusos, porque iban a hacer lo que hicieron finalmente, ¿no? Vengarse de lo que habían hecho los alemanes. Pero los estadounidenses y los ingleses, en los últimos meses de la guerra, ya que Alemania estaba deshecha, ya estaba perdida, ya no había ejército, no había comando,
los ingleses en la noche mandaban cientos de bombarderos a destruir las ciudades. Y en el día, Estados Unidos mandaba bombarderos a destruir las ciudades. O sea que los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fue una destrucción brutal. Ya estaba perdida la guerra para los alemanes, ya no tenía por qué. Algo mismo como lo que hicieron los gringos con Hiroshima y Nagasaki. Pero estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces, no sé si has visto esas imágenes, pero todas las ciudades quedaron en ruinas. ¿Quiénes fueron? Además, bueno, millones de hombres muertos, alemanes muertos en la guerra. Y no sé cuántos millones estaban prisioneros en Rusia. Pues, ¿quién reconstruyó Alemania? Las ciudades alemanas. Pues españoles. Así como ahora la gente dice que va a ir al norte, los españoles se iban a trabajar a Alemania para su reconstrucción en base al programa de recuperación que hizo pues Estados Unidos, ¿no? Entonces, los europeos y especialmente los españoles no tienen nada real en contra de nosotros. Somos nosotros los invadidos, los que fuimos masacrados y que destruyeron nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestras autoridades, nuestra obra civil, la destruyeron. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, los españoles tienen la versión de que ellos vinieron a crear la ciudad de Oaxaca. Que sí, había unas cuantas casitas ahí donde hoy es la Soledad, pero que ellos hicieron una ciudad. No es cierto. Fue el mismo fenómeno de la Tenochtitlan. Destruyeron la ciudad zapoteca y con ese mismo material construyeron las casas que hoy llamamos del centro histórico. Entonces, bueno, pues yo tengo esa visión, esa experiencia y de esa manera lo veo, Antonio. Oye, a propósito ahorita, maestro, de que estaba hablando de Alemania, tuve la oportunidad de ver la película, no sé si es la que usted me recomendó, porque hay varias con ese título, la de el tigre blanco, el tigre blanco. ¿Sí la viste? Sí la vi, maestro. Impresionante, ¿verdad? Pero no sé si es la que usted me recomendó. Sí, el tigre blanco. De un tanque. Es que aparecen varias, maestro, en YouTube. Sí, es de un tanque. De un tanquista, exactamente. De un tanque que se llamaba Tiger. Tigre blanco. Ese modelo. White Tiger, sí. Luego hubo los Panthers, y luego hubo hasta el elefante, ¿no? También. Sí. Pero es impresionante esa película. Sobre todo el final, ¿no? Porque era un tanque que aparecía y desaparecía. Y bueno, este personaje que lo encuentran en una batalla en la que pues, perdieron los rusos. Y el tipo está carbonizado. Sí. Todo quemado. Y cuando abren la escotilla, abre los ojos. Sí. Y bueno, finalmente lo curan, pero él ya no perdió la memoria. Sí. Y él se comunica con los tanques. Sí. Y él anda tras el Tiger blanco. Sí. Y para mí lo más interesante de esa película es el final. Porque está hablando el diablo con Hitler. Y Hitler le dice al diablo que la guerra es la forma de vivir, la interpretación de la vida de su pueblo. Y fíjate nada más, se está repitiendo, ¿no? Ya vamos que corremos para la Tercera Guerra Mundial, porque los europeos son un pueblo
de guerra, son un pueblo de rapiña, son un pueblo abusivo y se han dedicado en estos 500 años a depredar a los pueblos del mundo. Comenzaron con nosotros en el Anáhuac, luego con el Tahuantinsuyo, después siguieron con los pueblos de África y después pasaron a Oriente, ¿no? Fíjate, una cosa terrible, los chinos para 1850 eran una superpotencia. No necesitaban comprar nada, todo lo producían ellos, para su mercado interno. Eran, y ese es un dato muy revelador, el mayor productor de acero de ese momento en el mundo. Entonces, como los ingleses dependían del té que se hace en China, ellos querían que los chinos compraran productos ingleses, que además de ser caros, no tenían la calidad que tenían, en este caso, los textiles, la cerámica, estas cosas de China. Entonces, como no podían hacer eso, entonces los invadieron militarmente y les obligaron a comprar opio. Y lo que hicieron fue hacer que los chinos, que el pueblo chino se volviera adicto al opio. Fíjate qué forma tan perversa de dominar a otro pueblo. Y no fue una, fueron 2 guerras que se conocen como las guerras del opio. Cuando uno analiza la historia desde otra perspectiva descolonizada, crítica, pues entiendes de por qué las cosas están como están, ¿no? Y yo sí estoy preocupado porque lo que está haciendo Estados Unidos contra la OTAN, contra Rusia, nos puede llevar por su locura. Cuando se apriete un botón para que salga una de estas naves intercontinentales, estos proyectiles intercontinentales, pues es lo último, porque está tan perfeccionado eso que con que salga un misil, salen todos, de todas partes. Y como le preguntaron a Einstein que si sabe cómo sería la tercera guerra mundial, Einstein les contestó, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que la siguiente va a ser a pedradas, porque el mundo se acaba. Y realmente lo que está haciendo Estados Unidos usando a la OTAN y utilizando al pueblo de Ucrania es para doblegar a los rusos, porque su objetivo final no es Rusia, es China. China ahorita es la gran potencia mundial y hay que busquen en YouTube documentales sobre la China de ahora y se va uno para atrás. Lo que pasa es que los medios masivos no nos permiten conocer lo que es China hoy. No solamente su ejército, no solamente su tecnología, sino su vida, su riqueza. Los chinos son ricos. China es el país que tiene muchos más millonarios del mundo. Entonces, bueno, la parte central de China es un desierto. Bueno, pues están venciendo al desierto. Entonces, bueno, yo estoy preocupado porque cuando el malo de la película está acorralado y herido, pues no se para con nada, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí. Claro, maestro. Maestro, fíjese que tenemos una persona, bueno, como 3 personas que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, conocidos míos, y precisamente esta semana, es una de mis clientas, y llegó con su moto,
yo un pantalón roto y, y se paró con su moto y ¿qué pasó? Dice, nada más vengo a reclamarte. Le digo, ¿por qué? ¿Te dejé algo, te dejé mal tu moto? No, mi moto no está bien, dice. Nada más vengo a reclamarte que por qué dices que estamos cayendo en la degradación por comprar un pantalón roto. Y le dije yo, bueno, pues es que, ¿cómo vas a comprar tu pantalón roto? Yo pensé que te habías caído de tu moto, ¿no? Y te habías raspado. Dice, no. Dice, si tú sabes, tú me conoces. Estoy estudiando medicina y yo trabajo, vende aguas frescas. Y yo no soy una mujer degradada, dice, que me gusta poner un pantalón roto, eso no me degrada. Wow, y digo, bueno, la verdad no lo dije yo, lo dijo el maestro, le dije, y pues déjame, le voy a preguntar, yo no te puedo contestar honestamente porque yo todavía estoy muy colonizado, le dije, sí, supongo que sí, dice, ¿no? Pero pues nada más vengo a reclamarte eso, pero ya me voy, y agarró su moto y se fue, maestro. Bueno, Y, perdón. y maestro, y entonces dijo, bueno, ¿usted qué le hubiera contestado, maestro, a esta muchacha? No, se lo vamos a contestar, no es lo que Claro que hubiera, sí. sino se lo vamos a contestar y ojalá le puedas grabar este pedacito para que no No, se eche. nos escucha ella, Ah, sí. bueno. Ella nos escucha, sí. Como dice don Andrés, nada personal. Sí, Eh, el objetivo del desarrollo humano es que se supone que éramos nómadas, cazadores, recolectores y que andábamos de aquí para allá buscando el pipirín, matando y recolectando. Y lo que usábamos para cubrir nuestro cuerpo de las inclemencias del tiempo, pues eran las pieles de los animales que mataban. Y de ahí entonces estoy hablando de nuestra civilización de la náhuatl, pero casi te podría decir que es en todo el mundo, es un proceso muy humano. Entonces se descubrió el maíz y se inventó la milpa. Y con esta milpa y la familia y la milpa, comenzó un proceso de civilización. Y entonces apareció el algodón. El algodón sí es un producto creado por la naturaleza. Es una planta creada por la naturaleza, pero el maíz no. El maíz es una creación humana. Entonces, ya que empezaron a usar el algodón con todo ese proceso que tiene, hasta hacer hilo de algodón, y luego nuestros abuelos utilizaron lo que se conoce como el telar de cintura. sí. Y bueno, a partir del telar de cintura se empezó a confeccionar la ropa. ¿Y qué era la ropa? Pues las túnicas que se usaban. Y las mujeres usaban unas enaguas y unos keshkemel. Porque este es un dato interesante. Fíjate que el rebozo no es de la náhuatl. El rebozo es de China. Y en la nao, cuando llegaba a Acapulco, entraban los rebozos traídos de la China. Y cuando nuestra gente, nuestras mujeres vieron los rebozos, dijeron, presta para la orquesta. Esto es mío. Y entonces se fue desarrollando con el conocimiento de Europa y nuestro conocimiento, se fue desarrollando una forma de vestirse que debía de guardar no solamente la belleza, el estilo, sino lo práctico, ¿no? Lo utilitario. Entonces llegar a tener, por ejemplo, ropa de calidad, bien cortada, a la medida, fuera lo que fuera, pues te da un grado superior de evolución, entre comillas, ¿no? Sí. Pero cuando tú te has metido en la cabeza que si te compras un pantalón hecho pedazos, nuevo,
carísimo, estás bien. Es cuando entonces las personas que piensan de esa manera, ya su conciencia está totalmente hecha pedazos. Estas personas, ¿entiendes por qué pueden seguir bebiendo Coca-Cola sabiendo que es un veneno? Siguen comiendo comida procesada, siguen yendo a las pizzerías y a los hot dogs y todas esas, y saben que se están envenenando, porque no es que no lo sepan, sí lo saben, pero les importa muy poco. Ellos quieren estar a la moda, quieren hacer lo que les han dicho que es lo que se debe de hacer. Entonces, una persona que está dispuesta a gastar dinero para comprar un pantalón hecho pedazos, es cuando ya se ha degradado la conciencia humana. Y es lo que yo le diría a esta muchacha, sí. Esta señorita, que no es nada personal, pero si ella pierde esa conciencia, imagínate qué clase de médico va a ser. Va a estar al servicio de las empresas farmacéuticas, ¿no? Como están cooptados la mayoría de los médicos. Estará haciendo de la medicina una forma, una mina para enriquecerse, como muchos médicos lo hacen, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un nivel de conciencia y un nivel que permite pues las peores cosas que están sucediendo son producto de eso, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas que un niño en Estados Unidos y ya en México también agarra un arma y se mete a su escuela y empieza a matar? Pues es exactamente eso de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues no queremos ofenderla ni mucho menos. Es simplemente una visión diferente a la que tiene. Pero hay muchas personas, muchas más, que traen la ropa rota o roída porque no tienen otra cosa que ponerse. Entonces compara y piensa. Así lo veo, Antonio. Claro, maestro. Bueno, pues está la respuesta para esta seguidora de este programa. Pues antes que nada, darle las gracias también porque sigue y qué bueno que opina y que me pregunta, ¿no? Incluso fue personalmente a verme, ¿no? Para decírmelo. Está bien. Mira, déjame decirte una cosa. Sí. Yo tengo muchos años en esta línea de investigación crítica, analítica y descolonizada de la historia y del mundo y de la vida. Y muchas veces cuando yo daba conferencias, de antemano les pedía una disculpa a las personas. Les decía, yo voy a darles una versión diferente de la historia que ustedes conocen. Mi ánimo no es ofenderlos. Y por favor, si alguien es muy sensible a esto, pues le pido de la manera más atenta que se retire, porque lo que yo le voy a decir no le va a gustar. Entonces, y esto vino porque un día, y fue en Tijuana, fui a dar una conferencia, y después de la conferencia se acercó un hombre así como unos 50 años, y me dijo, pues resulta que lo que yo sabía de la historia es falso, que me han engañado todos. Pues sí, le digo, a usted y a mí también, ¿no? Entonces, bueno, pues nadie tiene la verdad en la mano y uno tiene que ser muy plural y aceptar al otro con las diferencias. Por eso uno de los grandes logros de nuestra civilización, que poca gente lo entiende, es la unidad en la diversidad. Yo puedo ser maya y puedo ser zapoteco o purépecha, y el que tú seas diferente, el que tú hables diferente, no me hace ni mejor ni peor. Y encuentro en nuestras raíces, las mayas, las zapotecas, las purépechas, encuentro una gran similitud. Y esto es cierto porque esa estructura, esa raíz civilizatoria, filosófica, de conocimiento, se llama Toltecayotl en lengua náhuatl, pero en todas las demás lenguas existe ese concepto. Por eso
el símbolo de la vida material, dijimos que en el altiplano central es Tlaloc, ¿no? Sí. Pero en Monte Albán es Cosijo. Y en Chichén Itzá es Chac. Son nombres diferentes, son figuras diferentes, pero el fondo es el mismo, la raíz es la misma. Entonces, bueno, nunca pretendo ofender a nadie, porque pues sí, cada quien ve desde el ángulo que cada quien quiere. Claro, maestro. Ahora sí que al que le quede el saco que se lo ponga. Claro. Sí. Maestro, bueno, pues ya casi para cerrar el programa, me gustaría que nos resumiera cómo podemos retomar el camino a la plenitud armónica. Bueno, primero, entender lo que es la colonización. Primero, ¿qué es la colonización? Es que un grupo de reinos, allá por el 1500, se dedicaron a ir a otras tierras lejanas, cruzando el mar, para invadirlas, para matar al que se oponga, robar, explotar y depredar. Es el periodo que se conoce como el periodo de la colonización, que comenzó en 1500 por los españoles y los portugueses. Y luego el siguiente periodo de en lo que va a terminar la colonización es en el capitalismo. Porque hasta 1500 Europa era paupérrima, era pobre hasta decir pobre. Entonces de repente empiezan a llegar de la Náhuac y del Tahuantinsuyo barcos llenos de oro y de plata, de perlas. Y entonces Europa se capitalizó. Empezó a tener capital que no tenía antes. Y esta capitalización les permitió desarrollar lo que hoy conocemos como el capitalismo. Y luego del capitalismo se desarrolló el liberalismo, el neoliberalismo, y ahora estamos llegando al final de la globalización, que parece que vamos ahora en reversa. Bueno, ese proceso hay que entenderlo, que extranjeros se apoderan de tu tierra, destruyen tu cultura, tu lengua, tu historia, y te imponen los valores, lengua, principios, religión del invasor. Y el que se oponga se muere. Entonces se va a crear una resiliencia increíble. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, soy católico, pero no tanto, porque voy a ver a Tonantzin, aunque digo que voy a ver a Guadalupe. A eso me refiero, esa resistencia. Sí, pero no. Entonces, de la colonización somos producto todos. Y entonces hay que entenderlo, que somos personas colonizadas, que somos personas que no tenemos conocimiento de nuestra milenaria historia, que el poco conocimiento que tenemos es la visión de los vencedores, donde nuestros abuelos son caníbales, guerreros salvajes, adoradores del demonio, y que entonces no sabemos realmente quiénes fueron nuestros antepasados. Por ejemplo, esta versión bizarra que hizo Mel Gibson de Apocalipto, bueno, pues la gente lo aceptó, ¿no? Pues sí, en serio. Y los que conocemos un poquito el ajo de esto, esta película tiene una serie de deficiencias increíbles que solamente, vamos, no un experto, pero una gente que tenga un poquito de sentido común se da cuenta del error. Por ejemplo,
hay una escena donde va huyendo uno que se lo quieren comer y salta unas cataratas. Discúlpenme, pero en la península de Yucatán no hay cataratas, no hay ríos. Hay cenotes, pero no hay ríos. Y así como esos muchos errores, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que desde 1519 nos han impuesto una visión del mundo y de la vida. Los chinos hablan chino mandarín, nosotros hablamos español. Los que dirigen China son chinos, los que dirigen el México imaginario son extranjeros que se dicen mexicanos, como Carlos Slim y como toda esta gente, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar, tenemos que darnos cuenta que estamos colonizados, que no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Ese ya es un gran avance. Es retomar el camino a la plenitud armónica, empezar a desviarse, maestro. Porque mira, tener un pensamiento crítico, mucha gente lo confunde con ser criticón. Sí. Y mucha gente dice, no, es que yo tengo un pensamiento crítico. No, eres un criticón. Sí, claro. Entonces, hay que tener un pensamiento crítico que implica dudar de todo lo que sé. Dudar de lo que yo doy, por cierto, ponlo en duda. Ese es un pensamiento crítico. Claro. Entonces, sí. Cuando aplicas un pensamiento crítico en tu historia, en la historia de tu pueblo, de tu estado, de tu país, pues entonces te vas a salir de lo común, ¿no? Entonces te vas a salir de la historia de la SEP, ¿no? De la historia de Televisa, entonces de la historia de Hollywood que hace sobre nosotros. Entonces el segundo paso es aceptar que estás colonizado y tener la voluntad de descolonizarse. Y eso es como hacen las serpientes que cambian de piel. Es muy doloroso. Es decir, imagínate que lo que te han dicho es una mentira. Fíjense que, haciendo un paréntesis, en Argentina, en los 70s, hubo un golpe de Estado de derecha y se apropiaron del gobierno militares. Y esto dirigido y financiado por la CIA, por Estados Unidos. Y aplicaron lo que se conoce como el proyecto Cóndor. Y uno de los elementos de esa política o de ese programa era que selectivamente buscaban a los subversivos, decían ellos. Y este movimiento comenzó en las universidades y comenzó con los jóvenes. Entonces, los soldados investigaban a los profesores y a los alumnos que estaban sensibles a la democracia y llegaban en la madrugada los soldados en camiones y se llevaban todo, hasta el gato se llevaban, dejaban limpia la casa, que era parte del botín de guerra. Pero lo más preciado eran los bebés, los niños chiquitos, que eso se los daban a los altos mandos. Y esta gente entonces los crió. Tiempo después, obviamente cayeron los militares, etcétera, se volvió la democracia, y tiempo después las abuelas de esos niños se reunieron en la Plaza de Mayo y las mujeres, las abuelas, comenzaron a discutir si sería bueno buscar a sus nietos o dejarlo ahí. Y había algunas que decían que no, que ya habían sufrido mucho sus nietos para ahora llegar y decirle, oye, pues resulta que aquel que dices papá y mamá, pues fueron los que mandaron matar a tus padres.
Eso es hacerlos sufrir doble. Y otras decían que no, que sería peor si ellos vivieran engañados. Y se puso democráticamente a decidir qué se iba a hacer. Y las abuelas de Plaza de Mayo decidieron buscar a sus nietos. Que yo sepa, hasta ahorita van como 130 adultos que ya les dijeron la verdad. Y la mayoría, tengo entendido, ha agradecido ese hecho. Por doloroso que sea, tú tienes que ir con la verdad. No puedes vivir en la mentira. Y esta situación es justamente lo que nos referimos con la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Porque si seguimos pensando que los españoles que llegaron aquí vinieron a hacernos el bien y que todo lo que ellos nos han traído es lo mejor, que nos han civilizado, etcétera, etcétera, pues es una mentira. Entonces yo entiendo que lo que nosotros manejamos como verdad histórica, pues es diferente a la verdad histórica del Estado mexicano, pero es necesaria. Y entonces la descolonización implica saber de dónde vengo para entender quién soy y para definir a dónde voy. Y entonces yo recomendaría que estamos colonizados por la boca, por todo lo que comemos, por todo lo que bebemos. La colonización entra por la boca. Si uno come basura, pues basura se convierte uno. Entonces, pienso que hay que tener un pensamiento crítico, analítico y ser muy cuidadoso de la energía. Ya olvídate de comida, de la energía que metemos a nuestro cuerpo. Es verdaderamente amar a nuestro cuerpo, respetar a nuestro cuerpo, porque ahí adentro de nuestro cuerpo es el único lugar en el que nosotros mandamos, el único lugar donde somos la autoridad. Luego, de la misma forma, de tener toda esta información que llega al cerebro y que nos satura y nos enloquece, nos hace perder la razón. Pues el hecho de que te compres un pantalón roto pues es una aberración. Rompe contra todo lo que es la civilización humana. Entonces tenemos que ser muy selectivos en las ideas que llegan a nosotros, ¿sí? Y finalmente el corazón. Tenemos que proteger a nuestro corazón porque el mundo moderno está lleno de muchas bajezas, de actos sinvergüenza, actos pues podridos en su esencia, ¿no? Entonces no debemos de dejar que esa maldad llegue a nuestro corazón y tenemos que procurar que en nuestro corazón florezcan flores bellas, aromáticas, cosas hermosas, porque hay que recordar siempre muy presente que para cruzar el río, cuando vayamos al Mictlán, lo único que va a poder cruzar es lo que llevamos en el corazón. Así que hay que prepararnos en la vida para llenar, para florecer nuestro corazón. Eso sería lo que yo diría, lo que yo recomendaría, lo que estamos haciendo mi familia, mi esposa y mis hijos, para buscar una vida en armonía, una vida en equilibrio. Eso es lo que yo pienso, Antonio. Claro, maestro. Bueno, pues es una manera de iniciar y retomar ese camino a la plenitud armónica. Maestro, pues ahora sí no puedo evitarlo, maestro, pero se me acaba de ocurrir algo y no me he dado cuenta. Ese dato que habló del Zompantli, no pude evitar acordarme, no sé si es secretismo, maestro, o el pan de muerto, maestro, es parte de ya ve que tiene una cabecita, el pan de muerto oaxaqueño. Uh-huh. Tiene un cráneo, o sea, una cabeza, no es como tal un cráneo, no es una cabeza. Es un cráneo. Ajá, es un cráneo, ¿no? Pero con su maquillado, con su carita, ¿no? Con su... Uh-huh. Entonces,
Es una manera, maestro, también es como un secretismo, el pan de muerto oaxaqueño. Bueno, mira, yo te preguntaría la religión católica qué es la hostia, ¿o no? Sí, Es el exactamente. cuerpo de Cristo. Sí, El vino es la sangre de Cristo. sí, Son figuras filosóficas, religiosas, que permiten que las personas entiendan este tipo pues, de valores que tal vez, pues si comes una hostia y lo sientes del corazón, pues sí, estás tomando una parte del cuerpo de Jesús. Y nosotros, como cultura anahuaca, siempre que vean una osamenta, para nosotros es vida eterna. Eso es lo que significa para nosotros. Para los europeos significa peligro, veneno, muerte, algo malo. Para piratas. nosotros no. ¿Perdón? Piratas, Piratas, ¿sí? sí, sí, Para sí. nosotros es la permanencia de nuestros seres queridos con sus valores, sus principios y sus enseñanzas en el momento en que estamos viviendo. Es hermoso, maestro, conocer esta perspectiva, esta visión que tenemos nos da otra opción de cómo poder ver las cosas. Maestro, pues hemos llegado al final de este programa número 106. Seguimos contando, maestro, y muchas gracias por su compromiso, por su puntualidad y por su disciplina, maestro. Muchísimas gracias. Pues gracias a nuestra noble audiencia y a ti porque me das la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, maestro, el programa es de usted y al contrario, yo también le doy las gracias, maestro, por darme la oportunidad de hacer esto para nuestro auditorio, para la gente que a veces no le gusta lo que decimos, maestro, bueno, lo que dice usted, pero pues ahí sigue escuchándonos, entonces, pues dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Bueno, a lo mejor no es la verdad. Podríamos decir mejor que es otro ángulo, Otro ángulo, muy bien, otra sí, sí. visión, ¿no? Porque no hay nadie que tenga todas las canicas en la mano. Y eso hay que reconocer en todos los niveles, que nadie tiene el 100% de la razón, la verdad. No. Ahí lo importante es tener la realidad, que es diferente, vista desde otra perspectiva. Claro. Maestro, pues muchas gracias. Esto fue Descolonización Radiofónica número 106. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta pronto. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.